A continuación, Destino 2016. Bienvenidos a Destino 2016, un panel integrado por periodistas y expertos, todos miembros del equipo de Canal Antigua, cuestiona y debate con los principales protagonistas del 2015. Hoy nos acompañan magistrados del Tribunal Supremo Electoral que apenas ayer convocaban a estas elecciones del primer domingo de septiembre. ¿Cuál es el reto, cuál es el desafío de este Tribunal Supremo Electoral? Conducir un proceso que se inscriba dentro de la verdadera democracia. Su mayor riesgo es convertirse en meros tramitadores de elecciones. Acompáñenos. Por primera vez, el tribunal intentó frenar la campaña anticipada, pero fracasó en el esfuerzo. A finales del mes de marzo, los magistrados recibieron más de 3.500 denuncias de ciudadanos de actividad electoral prohibida por parte de los partidos. Las 3 agrupaciones más señaladas fueron multadas hasta por $60.000, pero reincidieron constantemente y esa reincidencia no les valió la cancelación. Los partidos que hicieron campaña anticipada entran hoy al proceso electoral con una ventaja no democrática sobre sus competidores. La ventaja se ensancha cuando se conoce que el partido oficial ha hecho campaña con fondos públicos. Los retos del tribunal incluyen ahora vigilar que ninguna agrupación supere el techo máximo autorizado para realizar campaña de 58 millones de quetzales, y esa es una suma irrisoria para organizaciones que no escatiman en el derroche de fondos, muchos de ellos provenientes del Estado, con tal de persuadir del voto a los guatemaltecos. Solón de Atenas sentenció que las leyes son semejantes a las telas de araña, detienen a lo débil y ligero, pero son desechadas por lo fuerte y poderoso. La falta de observancia de la ley y la corrupción rampante de los políticos pone en riesgo el proceso electoral y frente a esos retos se encuentra hoy el tribunal. ¿Cómo impedir que las elecciones se conviertan en un mero trámite que legitime la corrupción de los partidos? 2016. Le damos la bienvenida a los señores magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta la tiene Paola Hurtado. Buenas noches, señores. Muchas gracias por acompañarnos. La pregunta para el presidente del tribunal. Hubo un intento del TSE de frenar la campaña anticipada, pero al mismo tiempo que ustedes imponían sanciones, había miles de fotos de ciudadanos que denunciaban cómo los partidos se promocionaban antes del 2 de mayo. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué la campaña anticipada no se pudo frenar? Muchas gracias por la oportunidad. Es un nuevo programa para darle a la audiencia pues, lo que está aconteciendo históricamente en el acontecer de la convocatoria de elecciones. Quiero decirle que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho historia, ha sido un tribunal, una magistratura diferente. Desde que asumimos a la magistratura, en cuanto a la campaña electoral anticipada, hemos llevado a cabo sanciones históricas. Últimamente pues, se sancionaron a varias agrupaciones políticas con sumas bien fuertes. 1.189 multas. Correcto. Impusieron en total. Exactamente. Quiero decirle que la instrucción de esta magistratura fue a la Inspectoría General de, ahí sí que darle trámite a toda clase de denuncias. Se han abierto expedientes. Usted mencionó una cifra bastante interesante y fuerte. Pero eso no quiere decir que solo las sanciones que ustedes tienen conocimiento son las que vamos a imponer. Aún están en trámite muchas sanciones y el Tribunal Supremo Electoral a diario está contrarrestando esa campaña electoral anticipada. Hubo un cambio, ustedes se dieron cuenta, el pueblo de Guatemala vio cómo se limpiaron las calles y todo aquello que estaba cuando nosotros asumimos. Realmente ha sido algo muy trascendental. Magistrado Solórzano, parte de la lógica de cuando hay sanciones van en grados, tienen que ir subiendo el tono. Lo que vimos fue multas, fue suspensiones,
pero después tocaba cancelar partidos. Muchos se preguntan por qué no pudimos pasar a esa siguiente etapa y ser mucho más tajantes, mucho más fuertes con los partidos y cancelar 1, 2, 3 o 4 de esos 11 o 12 partidos que fueron suspendidos varias veces. La lógica eso indica, ¿verdad? O sea, hay una gradualidad, pero realmente no necesariamente debe irse en esa gradualidad. Por supuesto, habrán quienes tienen ese criterio, pero siendo el tribunal quien debe de aplicar la norma, lo hizo de esa manera, tomando en cuenta un aspecto que implementó, como es el hecho notorio. Realmente probar cada momento que publicitaban fotografías, etcétera, que se tipificaban como campaña anticipada. Por supuesto, la lógica diría que la cancelación, pero también tenemos que ver el sistema de partidos políticos. No se puede cancelar tampoco a organizaciones políticas de una manera solo porque ese momento se da. Para ahí sí, en lo personal, entiendo que existe la gradualidad. En estos momentos cancelar una organización política, y no tenemos que ver también a todos los ciudadanos que pertenecen a las organizaciones políticas, también hay muchas personas que forman parte de las organizaciones que tienen el derecho constitucional de participar, y entonces les estaríamos vedando esa situación. Magistrado presidente, hay una percepción entre la ciudadanía que los partidos que más incurrieron en campaña anticipada son los partidos que hoy puntean las encuestas, mientras que los partidos que cumplieron con las prohibiciones de la ley, pues hoy sencillamente sus candidatos no son conocidos y entran en una situación de desigualdad respecto a los que sí incumplieron la normativa electoral. Como autoridad electoral, como Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo se puede garantizar realmente la igualdad de condiciones y cómo se puede garantizar que realmente hay un espíritu competitivo en esta democracia si vemos que los infractores son los que mejor les va? Muchas gracias. Quiero decirle que la Corte de Constitucionalidad ha hecho una interpretación muy interesante en que hay que tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. ¿Cómo le digo yo? En cuanto a las personas que, según usted menciona, pues las agrupaciones políticas que usted menciona, pues tienen mayor oportunidad porque tenían mayores recursos, son los que hicieron mayor campaña anticipada. Pues contra ellos el Tribunal Supremo Electoral también aplicó todo el peso de la ley. Y como le decía el magistrado Solórzano, definitivamente nosotros hicimos historia, hicimos una interpretación extensiva y por el hecho notorio. Y no vimos esa gradualidad como tal, sino que aplicamos las sanciones de tal manera que sí se sintiera el peso de la ley. Magistrado, pero en términos concretos, termina habiendo una ventaja para 2 o 3 competidores y eso marca una falta fundamental, una falla fundamental en un sistema democrático. ¿O no lo ven ustedes de esa manera? Igualdad de oportunidades para los mismos competidores, para todos los competidores. El Tribunal Supremo Electoral es respetuoso de la ley y siempre ha dado la mejor oportunidad a todos y a todas. O sea, para nosotros todas las agrupaciones políticas son tan valiosas cada una. Nosotros hemos aplicado la ley a quienes han infringido la ley. A quienes no la han infringido, pues definitivamente ahí está el resultado, tal y como lo decía, de que no se han aplicado sanciones a estas agrupaciones. Pero la igualdad es el que infrinja la ley. El Tribunal Supremo Electoral no ha tenido ninguna preferencia para ninguna agrupación que no haya sido sancionada. Magistrado Solórzano, hace 4 años el Tribunal Supremo Electoral constató que los partidos políticos habían gastado más de lo que estaba en el techo presupuestario. ¿Qué podemos esperar de ustedes en esta elección? ¿Va a haber sanciones si eso ocurre? ¿Tiene objeto que haya un techo? Usted sabe y ha participado en todos los eventos, así como la mayoría. Son temas que no se pueden circunscribir tan fácilmente, ¿verdad? Son temas que serán sometidos en su momento al tribunal y como miembros de un órgano colegiado no podemos emitir opinión ni contestar que si se va a hacer o no. Serán hechos que si son sometidos al tribunal oportunamente se resolverán. Magistrado, se ha hablado mucho de la falta de diente, así se ha dicho en los medios, la falta de diente del tribunal, la pena $100 por una sanción, que sí, se pueden crecer a $6.000, $7.000, pero en un país donde los partidos gastan más de 100 millones no es nada. ¿Qué petición harían ustedes para que de verdad el tribunal tenga ese diente, esa garra, esa fuerza sancionadora de la que ahora, por mucho que ustedes han hecho y se les reconoce, pareciera que no ha tenido efecto?
¿Cuál sería su solicitud a quien tenga que cambiar las normas para que la garra o el diente sea tal? Realmente vivimos en un sistema normativo en donde los principios no son tan reales, por supuesto. Siempre se ha dicho que no tiene diente la normativa electoral, pero este tribunal aplicó más allá que ningún tribunal anterior. Lo que debería existir realmente que el Tribunal Supremo Electoral fuese la máxima autoridad en materia, ¿verdad? Se han planteado reformas a la acción de amparo, que todos utilizan la acción de amparo. Siempre se ha hablado, se ha planteado jurídicamente que debe modificarse, pero como no es el tribunal quien legisla, sino que son otras instituciones, y es en ese momento en que cuando se haga una reforma a la ley electoral no sean 100 artículos, sean 20 artículos, porque no cambiemos la ley electoral, 20 artículos que fueran de fondo, no como todo este tema que se le da desde el 2004 fue la última reforma a la ley electoral, ya pasó demasiado tiempo y en esa oportunidad solo la descentralización de la ubicación de las juntas receptoras de votos, que fue acercar el voto al área rural, fue una de las más importantes. De todo este tiempo no ha existido una reforma realmente que promueva lo que usted dice. Magistrado, yo le creo a usted cuando nos dice que es el primer tribunal que toma las medidas hasta este límite, precisamente porque usted ha formado parte del tribunal como funcionario desde hace muchos años y tiene usted esa perspectiva. Pero aunque se le reconoce haber avanzado, también nosotros vemos que no llegó a los límites donde la misma ley sí le permitía, como cancelar un partido político o como fiscalizar un techo de campaña. Tomando en cuenta que cuando el tribunal resuelve, a veces hay 3 contra 2, a veces resuelve por unanimidad, vemos una fracción dentro del pleno de magistrados, que es lo que podemos esperar de las decisiones que van a tener que tomar a partir del 2 de mayo. Bueno, realmente no son cuestiones de criterio, ¿verdad? Es un órgano colegiado y cualquiera de nosotros emite su criterio y como fundamentalmente está el principio de la mayoría, de esa forma se toman las decisiones. No necesariamente es de que haya una división dentro del tribunal, sino que hay diferentes criterios. Recuerden que la formación misma de los magistrados pues tienen otros criterios, plantean otras situaciones, pero lo fundamental es que las decisiones del tribunal sean dentro de la mayoría que contempla la ley. Y como usted bien dice, aún no, pero miren, no todo es perfecto. Las resoluciones que emitió el Tribunal Supremo Electoral no son las perfectas en la técnica, se tomarán algunos juristas emiten opinión de que nos sobrepasamos, hay algunos periodistas que emiten opinión que no existe la figura de la campaña anticipada, etcétera, pero lo que hizo el tribunal fue precisamente aplicar. Son precedentes fundamentales que en la próxima, como le decía a don Pedro, si se logra hacer una reforma real, no una reforma a la que hemos estado acostumbrados, el tribunal realmente seguirá aplicando los principios de derecho. En Destino 2016 vamos en este momento con nuestro compañero José Ávila para conocer qué piensan los televidentes y cómo se expresan por medio de las redes sociales. Muy buenas noches, Juan Luis, y buenas noches a todos ustedes que siguen en sintonía de Canal Antigua. Ya estamos listos para conocer qué es lo que trasciende en las redes sociales durante los primeros minutos de Destino 2016. Recuerda que usted nos encuentra a través de Facebook como Destino 2016 y a través de Twitter como @CanalAntigua con los hashtags Destino TSE y Destino 2016. Hemos recibido bastante interacción en las redes sociales, tanto por Twitter como por Facebook. Hemos recibido bastantes preguntas referente al tema central con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En esta ocasión, pues tenemos bastantes comentarios y opiniones, comentarios que estaremos leyendo con ustedes más adelante. Recuerden que este es un espacio para que usted y yo podamos interactuar en las redes sociales. En esta ocasión leeremos más adelante todas las preguntas, sin embargo hemos tenido bastantes reacciones al momento de notificar que tenemos a los magistrados acá en Destino 2016. En esta ocasión, por ejemplo, Fernando nos comenta: ¿cómo puede el Tribunal Supremo Electoral legitimizar las elecciones 2015 cuando la institución no es apolítica y carece de autonomía y supremacía? En otro comentario también, por ejemplo, Gabriela nos comenta: número 1, ¿han recibido presiones o dinero de algún partido político? Número 2, ¿qué opina que no llegaron los presidentes al Palacio Nacional?
Estos han sido comentarios, recuerde, le repito nuevamente, en Facebook como canal, en esta ocasión, perdón, como Destino 2016, y a través de Twitter nos encuentra como Canal Antigua, y en esta ocasión con los hashtags Destino 2016 y Destino TSE. Esto ha sido lo que sucede por las redes sociales. Yo en este momento regreso con ustedes al set central. En Destino 2016 vamos a ir a una pausa comercial. Hoy conversamos con magistrados del Tribunal Supremo Electoral y cuando volvamos vamos a tener la participación también de la magistrada Eugenia Mijangos. Ya volvemos. Estamos presentando Destino 2016. Lea esta semana en Contrapoder. Una protesta cambió todo. Hay remesón en el tablero electoral. Nada será lo mismo después del 25 de abril. 5 verdades ocultas sobre el viaje a Corea del Sur. Conozca el itinerario de las contradicciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Mesa sin empresarios. ¿Cuál es el futuro de la CONACON? Lugares apartados. Julio relata su experiencia y personifica la lucha de más de 3 millones de guatemaltecos con discapacidad. El Tular, un espacio verde para desconectarse de la ciudad. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. A las 7 p.m. Nuevo horario, nuevo formato. Siempre la mejor información en la voz de los mejores periodistas. Totalmente renovado, porque sabemos que usted necesita siempre estar bien informado de lo que pasa en Guatemala y el resto del mundo. Le presentamos una nueva forma de ver noticias. Panorama mundial, deportes, economía, redes sociales, tráfico e información en desarrollo y todas las noticias nacionales que sucedieron en la jornada se las presentamos aquí en la edición central de Noticieros de Canal Antigua. Noticieros de Canal Antigua 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Estamos presentando Destino 2016. Destino 2016. Conversamos hoy con magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nuestra audiencia se hace escuchar y lo hace por medio de las redes sociales. Philip Chicola retoma una de las preguntas de nuestros televidentes y se la plantea a los magistrados. Yo quiero tomar un comentario que nos hace Edgar a través de nuestro hashtag Destino 2016 y él hace un comentario sobre la actividad de hoy y creo que derivado de la discusión que teníamos en el segmento anterior, el techo de campaña para esta elección se estableció en torno a los 58 millones de quetzales. Pero este comentario de este televidente nos dice, solo en la actividad de hoy el partido líder probablemente gastó entre 6 y 8 millones de quetzales. ¿Tiene capacidad el Tribunal Supremo Electoral para contabilizar efectivamente cuánto está gastando cada partido político en mitines como lo que ocurrió el día de hoy? Muchas gracias. Quiero decirle que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo su mayor esfuerzo, tal y como lo platicaban hace un momento.
estamos tratando de promover en el año 2016 reformas puntuales precisamente en estos temas. Actualmente ya se giraron las instrucciones correspondientes para poder, con auditoría electoral nuestra y entidades como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues vamos a trabajar esos temas. Los techos de campaña se fijaron, tal y como establece la ley, con base al padrón electoral pues, que estaba vigente al 31 de diciembre del año recién pasado. Temas tan puntuales como estos, yo me sumaría a las palabras de mi compañero Solórzano, en el sentido de que como magistrados no nos podemos adelantar a responder una situación como esta. Definitivamente va a haber un momento determinado donde el tribunal va a tener que tomar una decisión y va a analizar con relación a este tema. Pero quiero decirle al pueblo de Guatemala que estamos preparados, estamos haciendo el esfuerzo para poder que se respete la ley. Creo que a la ciudadanía le serviría más que usted le explique con la pregunta de Filip cómo van a contar ese gasto en campaña, qué rubros van a estar contabilizando y cómo van a hacer para realmente contarlos todos. Claro, mire, tenemos expertos en la materia. La auditoría electoral pues, está conformada por auditores y expertos en este tipo de situaciones. No es primera vez que ellos están en una contienda electoral. En el Tribunal Supremo Electoral hay personas valiosas que tienen 30 o 31 años de experiencia y estas personas pues saben qué hacer con su trabajo. Algunas veces pues tenemos que buscar alternativas de auxilio para poder tener mayores elementos. Mi pregunta iba en torno a esto, pero yo le voy a hacer tres. Y le voy a insistir en esta porque creo que queda sin responder y como ciudadano a mí me interesa. La primera es, esta mañana el señor Valdizón ha dicho en su discurso, hemos entregado al Tribunal Supremo Electoral nuestra lista de financistas. ¿Eso es cierto? ¿Los partidos políticos entregan su lista y su dinero a financistas? Sí, entregan la lista de financistas todos los partidos políticos. ¿Y eso es público? Claro que sí. Es decir, cualquier ciudadano lo puede obtener sin ningún problema. Sí, pueden irlo a consultar. La segunda pregunta sería, yo como ciudadano, ¿puedo averiguar? Porque yo veo que ustedes diplomáticamente dicen que tienen la capacidad, pero a mí como ciudadano no me dicen cómo valoran ustedes un anuncio, cómo seleccionan los anuncios. Se lo voy a hacer muy directo y no se ofenda. ¿Será que no tienen de verdad la capacidad de hacer un monitoreo de todos los medios para poder controlar de verdad el financiamiento de los partidos políticos y hay que confesarlo? Mire, yo creo que como se decía hace un momento, en realidad este tribunal ha hecho muchos esfuerzos, pero yo creo que sí, en algún momento la capacidad que tenemos probablemente no llega a ser, digamos, suficiente como para monitorear todo el excesivo gasto de campaña, porque nos hemos dado cuenta pues que las organizaciones políticas han diversificado mucho la forma como se promocionan. Entonces yo creo que estamos haciendo el esfuerzo, tal y como lo decía el magistrado presidente, por ejemplo, hemos hecho una alianza con ASIS, precisamente para que ellos trabajen con nuestros auditores electorales y los fortalezcan. También vamos a empezar en ese mismo esfuerzo con la CICIG y también, por ejemplo, tenemos una compañía Monitec que nos ayuda a hacer el monitoreo. Pero sin embargo yo creo que sí, si usted quiere una respuesta llana, sí es cierto, probablemente no tenemos la capacidad de monitorear todo. Sin embargo, sí estamos continuamente tratando de mejorar esa capacidad. Yo insisto un poco en el contexto histórico, porque para transmitir una pauta, un partido político en un medio, el medio tiene que registrar su tarifa en el Tribunal Supremo Electoral. Y el medio también diariamente debe informar al Tribunal Supremo Electoral cada anuncio que da a diario. Hace 4 años el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a sus datos oficiales, solo en pauta de medios comerciales, resultó que traspasaron ese techo, de acuerdo a datos oficiales. Por eso es la inquietud nuestra de qué podemos esperar en esta elección. Pues lo que puede esperar el pueblo de Guatemala es que estamos trabajando arduamente, vamos a buscar las mejores alternativas, vamos a aliarnos con quien sea necesario para poder controlar esto. Señores, este es un momento de desánimo y de pesadumbre para muchos guatemaltecos respecto de nuestro proceso político. En términos generales, respecto de nuestra democracia, pareciera haber pocas esperanzas de que un régimen o un sistema que se ve enormemente corrompido pueda ser sustituido por una auténtica democracia, una democracia en la que los ciudadanos podamos elegir y no solo seleccionar entre diferentes opciones. Yo les pregunto a ustedes como integrantes del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué responsabilidad creen que le cabe al propio Tribunal Supremo Electoral respecto de ese ánimo de los guatemaltecos, de esa frustración de los guatemaltecos? Me encantaría escuchar la respuesta de los dos. Gracias.
Adelante. Gracias, mi amado. Primero le quiero recordar al pueblo de Guatemala que en el Tribunal Supremo Electoral nace la democracia. Realmente el Tribunal Supremo Electoral es una de las instituciones constitucionales de mayor prestigio, que se originó luego pues del rompimiento de los regímenes autoritarios en Guatemala. La Asamblea Nacional Constituyente consideró que ni un estado de excepción puede tener un proceso electoral. Ahora es una oportunidad grande para que el ciudadano guatemalteco, si bien hay una crisis, pues ahora aproveche para elegir adecuadamente, piense bien su voto, analice bien el voto y acuda primero a empadronarse y luego a las urnas a votar. Pero ¿cómo lo deben hacer? Responsablemente. No tienen que votar ni en uno ni en blanco. Ahora es una oportunidad. Yo no lo veo como una crisis, lo veo como una oportunidad. Pero hay una crisis de Estado en este momento. Tiene opción de elegir realmente el guatemalteco. En medio de una protesta ciudadana que pide la renuncia de los que votamos hace 4 años. Sí. Pero ¿Cómo no pensar que el llamado de ustedes es un llamado a legitimar ese modelo corrupto? Magistrada, ¿responde usted, magistrada? Intervengo, por favor. Bueno, yo creo que ustedes tienen razón. Estamos en un momento de inflexión en Guatemala. Pero tal y como decía Rudy, también lo debemos ver, yo lo veo positivo en el sentido que la ciudadanía está reaccionando. Ahora bien, esto del desencanto, del desánimo a que aludía Juan Luis es cierto. Tenemos 2.4 millones de jóvenes que están empadronados y digamos que tienen su DPI, y que no se han empadronado. 2.4 millones. Sí, yo creo que lo que sucede es que realmente el proceso democrático no le ha traído a la población lo que todos esperaban. O sea, realmente creo que la construcción democrática en Guatemala es dificultosa, ya lo decía también Alejandro, pero creo que en ese sentido, tal y como lo decía el presidente, el Tribunal Supremo Electoral tiene una misión. Por una parte, pues es llevar adelante el proceso electoral, pero no solo eso, también nosotros tenemos que dar un aporte en la construcción democrática porque tenemos a cargo la formación cívico-política de la población. Y por ejemplo, todos los esfuerzos que hicimos en el sentido de tratar de frenar la campaña electoral anticipada también llevaban un mensaje en ese sentido. Es una construcción democrática, porque sabemos que tenemos un sistema de partidos políticos débil. ¿Débil y en qué sentido? En el sentido que en lo que más se ha desarrollado es respecto, digamos, a lo que es la promoción electoral, pero no respecto a, digamos, organizaciones políticas fuertes con escuela de cuadros, con análisis de la realidad nacional, que trabajen sus propuestas, digamos, de planes de gobierno, pues con tiempo, que sean planes verdaderamente acordes a nuestra realidad. Yo me recuerdo que hace poco salió un reportaje donde decían que habían ido algunos periodistas a visitar sedes partidarias y nadie tenía pues un programa de gobierno, ¿verdad? Entonces yo creo que también el hecho de combatir la campaña anticipada es también tratar, en el fondo, de fortalecer el sistema de partidos políticos. Pero en el contexto que estábamos hablando, todo lo que dijo Philip de esa campaña anticipada, lo que decía Paola del tema de la corrupción y decía Alejandro el tema de los techos de financiamiento, está ese llamado, ese 2.4 millones de jóvenes que no están empadronados. Tenemos hasta el 6 de junio para que se empadronen, sí. un mes para que se empadronen, y no se ha lanzado con toda la fuerza que en otros años electorales se ha lanzado ese último llamado para que se empadronen. ¿Cuándo, cómo y de qué forma esos jóvenes pueden ir a empadronarse? Sí, la realidad es que el Tribunal Supremo Electoral está empadronando todo el tiempo. Quizás no fue muy percibido por los medios, pero sí ya se lanzó la campaña de empadronamiento y se priorizaron lugares. Y aquí yo creo que lo que debemos recordar es que nosotros también, como Tribunal Supremo Electoral, estamos en un escenario financiero muy desfavorable. Realmente no se nos dio lo que hubiéramos necesitado, y como tuvimos que priorizar, precisamente las campañas fueron uno de los rubros, ¿verdad?, en los que tuvimos, digamos, que retroceder porque no tenemos los recursos. En realidad nos hacen falta 189 millones de lo que nosotros habíamos pedido, que eran 689. Solamente un poco más de 400 millones de 500 reciben. No sé si quieres agregar. Hay muchas ideas en relación con la crisis, el modelo de democracia que ustedes decían que en cierta medida son responsables de mantener, como por ejemplo que en estas próximas elecciones surja algo. Hay quien dice, bueno, démosle valor al voto en blanco, otros países lo tienen. Si de verdad se puede elegir, elijamos a nadie. ¿Por qué tenemos que seleccionar y no elegir si la democracia es abierta y la libertad está? ¿Qué margen hay desde la convocatoria que ustedes hicieron de elecciones hasta el día de las elecciones para que algo de esto
que hay que imaginarlo un poco ocurra. O ya estamos en un ciclo cerrado donde vamos a hacer lo mismo que hicimos hace 4 años. O hay probabilidades de que por un movimiento ciudadano, un acuerdo legislativo, no sé. La pregunta es abierta. Muchas gracias. Quiero decirle que la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral es realmente ser la máxima autoridad y ser quien lleva a cabo un proceso electoral. Pero realmente no es en los hombros del Tribunal Supremo Electoral construir todo lo que estamos platicando. Aquí nos tenemos que sumar todos y todos. Creo que ustedes nos pueden ayudar mucho. O sea, a ser facilitadores y subirse al barco de nosotros. Yo no me subiría a un barco en un proceso como este, magistrado, donde estamos, yo participo en esa protesta, no quiero perpetuar este sistema corrupto, y el llamado de ustedes me genera contradicción, porque es un llamado a que continúe un sistema que no ha sido reformado. Quiero decirle, nosotros no estamos llamando a ningún sistema, lo que estamos es invitando a la ciudadanía a que participe democráticamente. ¿Por qué hacen el llamado para reformar la ley electoral hasta el otro año? ¿Por qué no se hizo antes de convocar a las elecciones? ¿Por qué esa invitación la hacen tan tardía? Quiero decirle que no hemos parado en hacerlo. Nosotros asumimos el 20 de marzo del año 2014. Estas reformas ya estaban trabajando por parte de muchos sectores y se le dio la viabilidad que tenía que haberse le dado. La Corte de Constitucionalidad se pronunció al respecto. Pero algunas situaciones hubieran sido importantes que pudieran pasar y otras que no. Nosotros vamos a trabajar en el 2016 porque en un proceso electoral no hay voluntad política, no hemos visto voluntad política de las actuales autoridades. Esperamos que con las nuevas autoridades en el 2016 y con la ayuda de todos los sectores, tanto nacionales como internacionales, se suman y vamos a hacer unas reformas verdaderas. Quiero contarles, o quiero informarles más bien dicho, que las reformas que salieron la solicitud de reformas que salió del Tribunal Supremo Electoral no son las que se aprobaron en el Congreso. Esas fueron una propuesta que surgió como una moción privilegiada por parte de 4 legisladores. Tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, pero no vamos a entrar en esa situación. Lo que les quiero manifestar es que nosotros tenemos la mejor intención de hacer un cambio, pero un cambio realmente que sea parte de las lecciones aprendidas del tribunal. Señores, vamos a ir en este momento. La diputada Mijangos quiere añadir algo. Perdón, la magistrada Mijangos. Solamente, Paola, comentarle que, digamos, estamos impedidos legalmente ya ahora que se hizo la convocatoria para que entre en vigencia cualquier reforma. Si se llegara a aprobar alguna reforma, esa reforma entraría en vigencia, pero para el próximo siguiente proceso electoral. Para las próximas elecciones. Destino 2016 discutimos con magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En este momento vamos a escuchar qué piensan y qué dicen nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Adelante, José Dávila. Muy buenas noches de nuevo, Juan Luis, y nos encontramos de nuevo ya validando qué es lo que sucede por medio de las redes sociales. Déjenme comentarles que en esta ocasión tenemos un comentario por parte de Omar Rodas. Él es integrante del partido político Todos, que nos dice lo siguiente. Quetzales, ¿por qué hay que sumar los 57 de CNN, que no hará campaña propia, si no lo gastará en el partido líder? Ahora bien, tenemos comentarios también en la red social de Facebook. En esta ocasión, Laura Hall nos dice, tengo una pregunta que me inquieta, esta pregunta va directa a los magistrados presentes, que nos dice, con el banderazo de salida del TSE para iniciar una campaña electoral inoportuna en estos momentos de crisis, existe la creciente posibilidad que una gran mayoría de la población vote nulo. Suponiendo que hubiera más del 51% de voto nulo, ¿qué pasaría? ¿Se basa nuestro sistema electoral en la mayoría relativa? Si ese fuera el caso, ¿se vería en la necesidad el Tribunal Supremo Electoral de convocar a un plebiscito o a un referéndum o a una Asamblea Nacional Constituyente mientras se resuelve la crisis? Esa es una pregunta directa para nuestros presentes. Recuerde que usted y yo podemos interactuar por medio de las redes sociales, donde continúa en esta ocasión el tema de debate central. Regreso con ustedes ahora, en este momento, Juan Luis, para más información. Una interesantísima pregunta la que nos planteaba José Dávila, proveniente de una televidente. ¿Qué ocurre si más del 50% de los votos emitidos en las elecciones del 6 de septiembre son nulos? ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral implementar un recurso, un proceso que termine nulificando esas elecciones y abriendo un procedimiento nuevo para que los guatemaltecos puedan elegir de la manera apropiada entre sus opciones políticas? Vamos a ir en este momento a la pausa comercial y volvemos con esa pregunta para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Estamos presentando Destino 2016. Lea esta semana en Contrapoder. Una protesta cambió todo. Hay remesón en el tablero electoral. Nada será lo mismo después del 25 de abril. 5 verdades ocultas sobre el viaje a Corea del Sur. Conozca el itinerario de las contradicciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Mesa sin empresarios. ¿Cuál es el futuro de la CONACON? Lugares apartados. Julio relata su experiencia y personifica la lucha de más de 3 millones de guatemaltecos con discapacidad. El Tular, un espacio verde para desconectarse de la ciudad. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. A las 7 p.m. Nuevo horario, nuevo formato. Siempre la mejor información en la voz de los mejores periodistas. Totalmente renovado, porque sabemos que usted necesita siempre estar bien informado de lo que pasa en Guatemala y el resto del mundo. Le presentamos una nueva forma de ver noticias. Panorama mundial, deportes, economía, redes sociales, tráfico e información en desarrollo y todas las noticias nacionales que sucedieron en la jornada se las presentamos aquí, en la edición central de Noticieros de Canal Antigua. Noticieros de Canal Antigua 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Estamos presentando Destino 2016. Esta es la primera emisión de Destino 2016, un panel integrado por periodistas y expertos del equipo del Canal Antigua. Discute con los protagonistas del proceso electoral, en términos generales, del proceso político que vive nuestro país. En esta ocasión nos acompañan magistrados del Tribunal Supremo Electoral y nuestra audiencia participa en este panel proponiendo también sus propias preguntas. Una de ellas, con la que fuimos a la pausa comercial, plantea el hipotético caso de que más del 50% de los votos emitidos el 6 de septiembre sea en realidad voto anulado por quienes acuden a las urnas, es decir, tienen suficiente interés para llegar a las elecciones y participar en ellas, mas no tienen una opción entre la cual elegir o por la cual inclinarse. ¿Cambiaría eso sustancialmente el proceso electoral? Responde el magistrado Solórzano. En primer lugar, esperemos que nunca se dé un caso así en Guatemala. Esperemos que las elecciones son un patrimonio de todos los guatemaltecos y lo debemos hacer, por supuesto, con todas las observaciones que ustedes han hecho y las observaciones que tendrán millones de guatemaltecos que no están conformes con este sistema. Pero no es el Tribunal Supremo Electoral el que va a cambiar un marco legal. Existe una constitución, existe una ley electoral de rango constitucional y tampoco es el máximo órgano en materia electoral si no puede disponer de cosas que son sencillas pero que entran dentro de la interpretación de los órganos jurisdiccionales, mucho menos una situación de trascendencia de fondo para el país, socialmente, políticamente, para la democracia. Todo esto deberían de existir esas figuras. Existe en otros países la revocatoria del mandato. Si se diera, por ejemplo, ese nivel de abstencionismo, entonces podría darse una situación, pero seamos concretos, la ley está ahí, debe respetarse,
Por supuesto, desearíamos tener una ley que le permitiese al tribunal muchísimas cosas. Por ejemplo, el tema de las campañas. Si ustedes ven, aquí hay abogados, Alejandro es abogado y muchos más son abogados. ¿Y qué se hace dentro de un proceso electoral en el que no contiene la normativa una sanción para los partidos que violen las normas? Establece, no se puede suspender a ningún partido cuando se haya convocado. Ya vemos que tendrían miles de impugnaciones. Si con unas interpretaciones que hicimos dentro del tribunal existen 17 antejuicios contra nosotros, una maquinaria que pone en duda toda una decisiones. Esos antejuicios terminan limitándolos, la palabra correcta es amedrentándolos e inhibiéndolos de hacer cosas que tendrían que hacer. Eso buscaron, pero no es ese el tema. Nosotros, el tribunal seguirá actuando conforme a la ley y por supuesto, ese es el tema de un sistema jurídico en el que estamos sometidos. Hay que respetar el derecho de petición. Cualquier ciudadano basado en ese derecho puede plantear lo que desee y ante un órgano jurisdiccional que debe resolver y nosotros el derecho de ofrecer. Lo que les quiero decir... Pero a mí me da miedo lo que usted ha dicho como ciudadano, porque dígame. Yo voy a ver si lo interpreto bien. Un solo ciudadano, solo uno, que vote en este país elige al presidente. Y eso le hemos llamado legalmente democracia y el tribunal lo avalaría. Me estoy equivocando en el extremo de mi apreciación, porque si ese es el extremo, lo que estamos es en un sistema realmente preocupante de la perspectiva de la democracia. Si nos volvemos extremistas, que solo uno votara, nosotros seríamos extremistas al resolver, ¿va? O sea, los extremismos no son lo mejor para... Bueno, ¿y el 51% es extremismo o no? Es extremismo. Yo creo que, una pregunta, ¿hay efectos jurídicos, hay efectos políticos? Una votación donde gana el voto nulo tiene un efecto político muy grande. Y a mí es lo que me preocupa. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral está llamando a votar o a no votar nulo si de todos modos deben respetar la voluntad de cada uno? Ustedes no pueden sugerir un voto. A mí lo que me preocupa es, y tradicionalmente ustedes han promovido la participación, que haya gente que vaya a votar. Pero que vote nulo o que no vote nulo no es un asunto que le atañe a la autoridad electoral, ¿o me equivoco? Yo coincido con eso. Sí, perdón. ¿Quién de los dos quiere contestar? Solo voy a contestar. Sí, por supuesto. Nosotros no estamos pidiendo. El voto nulo es un voto válido emitido. Nosotros lo que estamos pidiendo es que no se abstengan a votar. Sea como sea, la voluntad es la voluntad del ciudadano como desee emitir el voto. No estamos pidiendo a que no voten nulo. No, eso no lo estamos pidiendo. Y el licenciado Balcells, por su experiencia también dentro del tribunal y todo esto, lo sabe. Un voto nulo es una decisión que hace el ciudadano, ¿verdad? Y eso no está pidiendo el tribunal. Por eso, magistrado, usted nos decía no hemos escuchado a la magistrada Mijangos. Ustedes nos decían que una vez arrancado el proceso electoral ya no cabe la suspensión de partidos. Eso quiere decir que ante el incumplimiento de la norma, esa sanción ya no está. ¿Qué herramientas tiene el tribunal para sancionar, supongamos que un partido supera el techo de campaña? ¿Qué puede hacer el tribunal ante ese escenario? En ese sentido sí tenemos el artículo 21, ¿verdad?, de la ley electoral, en donde realmente sí nos faculta ante las faltas que puedan cometer las organizaciones políticas respecto a las regulaciones de financiamiento, sí se puede llegar incluso hasta la cancelación, dependiendo. Y recordémonos también que están los delitos electorales y dentro de los delitos electorales hay algunos relacionados precisamente con aspectos de financiamiento. O la suspensión o cancelación de una candidatura en particular, no el partido completo, sino que una candidatura particular sí podría ser suspendida o cancelada derivado de esto mismo. No, es del partido. Del partido. Es de la organización política. Pero, por ejemplo, un candidato a alcalde en X municipio genera ese tipo de infracciones, se cancela el partido completo. Es que así ha sido siempre. Digamos, si usted se da cuenta, por ejemplo, en la última resolución que tuvimos, el último acuerdo, cuando se sancionó a 3 partidos por las actividades que desarrollaron durante Semana Santa, digamos, fue un alcalde me parece que de un puerto, el que, digamos, hizo esta campaña sexista y todo esto con las muchachas. En la UNE. Sí, exactamente. Y ahí se sancionó a la organización política, porque eso es lo que nos faculta la ley. Y ahí viene también un aspecto... en el ámbito municipal, estrictamente, y no nacional. En todo ámbito, digamos, porque son miembros del partido, de todas maneras. ¿Puede representar la nulidad de una elección
el traspaso manifiesto del tope de gastos de campaña? Eso sí, yo creo que no. Sí. La nulidad de las elecciones están establecidas, por qué razones, por qué vías se plantean, y si en un momento dado se diese una de esas situaciones, pues la conocerá el tribunal. Las nulidades no las podemos inventar, no las podemos diseñar en estos momentos, sino están explícitamente normadas y a eso se tiene que atener el tribunal. Señores, ¿qué ocurre si logra demostrarse que un partido en contienda hace campaña utilizando fondos provenientes, por ejemplo, de la asignación de obra pública? Fondos públicos que han sido asignados mediante las bancadas de los partidos en beneficio de una constructora que, por ejemplo, le otorga fondos a ese partido para financiar su campaña. ¿Podría sancionarse con qué drasticidad a ese partido? Ahí hay un delito electoral, o sea, explícito, ¿verdad? Y naturalmente tendríamos nosotros que digamos, hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, que le corresponde al inspector del tribunal hacerla. ¿Pero qué le ocurre a ese partido? ¿Sigue participando? ¿Sigue pudiendo participar en las elecciones? Recuerden que hay una presunción de inocencia. Sí, en los delitos nosotros hemos enviado las notas al Ministerio Público porque es el ente encargado de esa naturaleza. Ahora, el poder decir hasta que se haya vencido ese tema, podríamos resolver. Magistrados, retomando el tema del padrón, en enero pasado el tribunal emite una normativa para atender el tema del acarreo de votantes, que era prohibir que en este año se diera la actualización de la residencia electoral. Pero ¿qué ocurre con aquellos municipios en donde ya hay problemas históricos? Se me viene a la mente el caso de la antigua Guatemala, un municipio en el cual el INE me dice que hay 30,000 mayores de edad, pero en el padrón hay 35,000 personas empadronadas, lo cual pareciera que es un indicador que alguna fuerza política históricamente ha atraído o ha acarreado votantes desde otras latitudes. ¿Se puede atender esos problemas históricos o hay que coexistir con ellos? Esa es una estrategia, entre comillas, que han usado desde los anteriores eventos. Se recordarán desde las elecciones pasadas en San José del Golfo, donde se hace un traslado de esa manera anómala. ¿Y qué hace el tribunal? Regresa a todos los ciudadanos al ámbito de su padrón. ¿Qué hacemos precisamente? Si ustedes vieran el crecimiento del padrón realmente, no es un crecimiento tan alto en los municipios. San José del Golfo tiene alrededor de 5,600 empadronados. Entonces es visualmente para detectar qué pasa en ese municipio, lo que pasó en Zacatepeques. Precisamente por esos hechos se emitió esa norma para evitar esto. Aún a pesar de que está la norma, podría darse en los casos y hemos establecido un sistema que establece cómo hay un crecimiento. Por supuesto, en una ciudad como Guatemala, un movimiento no se puede detectar con facilidad por la cantidad de empadronados, pero en la mayoría de los municipios lo tenemos detectados, establecemos y lo que hacemos es suspender la inscripción de ese ciudadano. Sí. Tal vez solamente para complementar, digamos, este acuerdo, le quiero comentar pues a Philip que la emisión de este acuerdo fue bastante discutida dentro del Pleno, porque realmente era una cuestión que nunca se había hecho y precisamente fue recibida y fue motivo, digamos, de uno de los antejuicios que nos presentaron, porque la medida pues era la primera vez que se tomaba y ahí entra todo este aspecto que como lo mencionábamos hace un momento, digamos, del derecho de cada quien, ¿verdad? Porque, digamos, la discusión giraba en torno a que era, por ejemplo, una violación del derecho de locomoción, lo cual no era así, ¿verdad? Pero es bastante, pues, complejo este asunto. ¿Va a auditar el tribunal cuánto gastó Líder en la asamblea de hoy y eso se le descuenta de los 58.2 millones que tiene como techo? Le quiero comentar que desde el día de ayer ya el inspector empezó, digamos, a prepararse. Hoy estuvieron destacados inspectores durante el desarrollo de esta actividad y también la empresa Monitec que estaba también monitoreando todo. Naturalmente que lo estamos viendo, lo vamos a analizar, pero no podemos adelantar criterio en este momento, decirle, mire, va a suceder esto, porque entonces... Señores, nuestros televidentes se están expresando por medio de las redes sociales. Hay preguntas y apenas tenemos tiempo para una última a los magistrados. Escuchamos por medio de nuestro compañero José Dávila exactamente qué están preguntando los miembros de la audiencia del Canal Antigua.
Muchas gracias, Juan Luis. Y es que efectivamente hemos tenido diversas reacciones por parte de los televidentes. Y es que déjenme comentarles que hay una pregunta y efectivamente también hay varios comentarios. Uno de ellos es del exministro de Economía, Luis Velázquez, que nos indica lo siguiente: fortalecer el Tribunal Supremo Electoral y darle recursos para que ejecute mandato en ley. No permitan injerencias ni manipulaciones de nadie. Ahora bien, nos lanzan esta pregunta que es muy importante, que nos indican lo siguiente: ¿afectaría el proceso electoral la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti? Esto queda directamente a discreción y una pregunta para poder resolver acá con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Recuerda que usted y yo podemos seguir interactuando por medio de las redes sociales con el hashtag DestinoTSE y Destino 2016. A través de Facebook como en esta ocasión Destino 2016 y en Twitter como @CanalAntigua. Con esto regreso yo con ustedes al set central. Y con esta pregunta que José Dávila nos planteaba, vamos a despedir a los magistrados. Esperamos su respuesta. ¿Se vería afectado el proceso electoral si la vicepresidenta Roxana Valdetti o el presidente Otto Pérez Molina o ambos renuncian a sus respectivos cargos? Adelante. Realmente el proceso electoral no está normado por todas las instituciones de la división de poderes. Lo que suceda no afecta directamente a un proceso electoral. Por supuesto, tiene consecuencias políticas y todas las demás circunstancias, pero formalmente existe una forma de sustitución del presidente de la República y de la vicepresidenta. Y como es una especulación, pues nosotros para eso está marcado y no afectaría en sí formalmente el desarrollo del proceso electoral. Señores magistrados, a los tres, Rudy Pineda, presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, magistrado, y la magistrada Eugenia Mijangos, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Destino 2016. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver para sostener una brevísima discusión entre los panelistas respecto de qué conclusiones pueden extraerse de esta conversación con los integrantes del tribunal. Ya venimos. Estamos presentando Destino 2016. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Lea esta semana en Contrapoder. Una protesta cambió todo. Hay remesón en el tablero electoral. Nada será lo mismo después del 25 de abril. 5 verdades ocultas sobre el viaje a Corea del Sur. Conozca el itinerario de las contradicciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Mesa sin empresarios. ¿Cuál es el futuro de la CONACON? Lugares apartados. Julio relata su experiencia y personifica la lucha de más de 3 millones de guatemaltecos con discapacidad. El Tular, un espacio verde para desconectarse de la ciudad. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando Destino 2016. Destino 2016, estamos de vuelta para sostener la discusión entre los panelistas después de conversar con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Señores, ¿quién arranca con la primera conclusión? ¿Qué es lo primero que ustedes extraen de esta plática con 3 magistrados? Don Alex. Que el tema del financiamiento definitivamente es el talón de Aquiles del sistema y es donde es la fuente de corrupción de nuestro país.
creo que después de lo que oímos nos preocupa porque seguirá habiendo una fuente de financiamiento y una fuente de corrupción para cualquier gobierno que salga electo. A mí hay dos cosas que me preocupan. Financiamiento, porque aunque tiene alianzas con ASIES y CICIG, en este momento el tribunal no nos puede dar la logística o el método con el que va a contabilizar el costo de lo que invierte cada partido. Son 58 millones, sabemos que es poquísimo, solo una candidatura a la alcaldía costó hace 4 años alrededor de 90 millones de quetzales, imagínense una presidencial. Y lo otro que me preocupa es la ley electoral y de partidos políticos que nos ofrece el tribunal que va a promover su reforma en 2016. Reconoce que no fue posible este año por el ambiente político, lo cual va a repetirse en el 2016 previsiblemente. Y al final son las dos cuestiones en las que gira el sistema corrupto por el que yo adverso que en este momento se haga un llamado a votar, incluso no nulo, cuando tenemos un sistema que deberíamos estar pensando en reformarlo antes de votar para que continúe. Y todos los gobiernos prometen reformar la ley electoral y no lo han hecho. Pedro Trujillo, ¿qué piensa? Mira, yo creo que los magistrados han sido políticamente correctos. Sin embargo, han evidenciado lo que ha dicho Alejandro y lo que ha dicho Paola, y una tercera cosa que a mí me preocupa tanto más. Es la democracia. Tenemos una democracia disfuncional, una democracia donde no se puede elegir abierto, una democracia donde el 51, como decía el televidente, o el 99, aunque el magistrado dijera extremo, pero puede ocurrir, un 80% de este país dice que no quiere a nadie votando en blanco, y a pesar de eso sale alguien. Eso no es un sistema democrático, discúlpenme. Si la democracia es la elección por mayoría, la mayoría debería tener un criterio. Y entonces el tribunal dice, bueno, si me lo pone extremo, seré extremo. Oye, y el 60% no es extremo, y el 52% no es extremo. Entonces, si tú juntas la financiación que no pueden, como han confesado, comprobar, si tú juntas la reforma de la ley electoral que Paola ha abordado, que la tienen que hacer, y han reconocido que hay cero voluntad política, como tú decías, porque ningún gobierno lo es. Y a eso le sumes que tenemos una democracia donde la mayoría no manda, sino que manda la ley que dice que aunque un ciudadano, solo uno, vote a alguien, es el presidente, perdón, estamos mal. Y esa es la reforma del sistema que hay que hacer. Yo creo que regresamos a una cosa que decías, Juan Luis, al iniciar el programa. Si este tribunal es simplemente un administrador de un proceso que está ya fuera de control. Y eso es lo que le toca. Es un tramitador de papeles. Lo vimos ahora, en la madrugada, a las 0 horas con 15 minutos, llegaron a presentar su papelería para inscribirse ya 2 binomios. Lo que se termina convirtiendo el TSE a estas alturas del juego es en un tramitador de papeles que recibe documentos, los valida, los sella, los aprueba y valida al final una elección siguiendo procedimientos, mas no necesariamente cumpliendo con lo que políticamente está pidiendo una sociedad. A mí esta entrevista me confirmó una analogía sobre el Tribunal Supremo Electoral. Y es que esto es, hagan de caso, que hay un partido de rojos y cremas en el estadio del Trébol sin garantías de seguridad. Levanta la manita. Ponme el Madrid y el Barça que te lo van a entender mejor. Cambia de ejemplo. Esto es un partido de rojos y cremas en el estadio del Trébol sin garantías de seguridad, en donde el árbitro no tiene ni tarjetas ni gorgorito, no está claro qué es penal y qué no es penal, y si en medio de todo eso el tribunal o el árbitro se atreve a marcar penal, la decisión todavía la puede revertir el presidente de la federación con una llamada. Yo creo que aquí esto es un problema que trasciende la institucionalidad del Tribunal Supremo. Primer problema, la ley electoral. La ley electoral no le da las herramientas, no le da los instrumentos sancionatorios, no le da las capacidades al tribunal para regir el proceso. Segundo problema, ¿en manos de quién está la reforma de la ley electoral? En los mismos que salen beneficiados de esta anarquía, que son los que ahora quieren hacer una Asamblea Nacional Constituyente para recetarse un modelo que les proteja aún más en todos los beneficios que tienen. Pero hay que tener cuidado, porque la ley electoral sí da herramientas. Pero no las tienen. No, pero perdón, déjenme decir un punto para apuntalar lo que está planteando Alejandro. Señores, el solo hecho de que se permita que unos partidos hayan hecho campaña anticipada de una manera ostensible y evidente y partan con una ventaja por encima de los otros contendientes, es que eso marca claramente, sin necesidad de otra cosa, que esta no es una democracia auténtica. Y eso sí se puede frenar y no se frena. Juan Luis, pero hay algo que a ese árbitro hay que reconocerle. Ha sido más valiente y determinado que cualquier otro árbitro electoral que hayamos tenido. Y eso me da esperanza para pensar que los magistrados, con más determinación y más presión de la que han tenido, podemos esperar que resuelvan favorablemente. Y más apoyo también. Y más apoyo también. Bueno, a mí lo único que me dice es que el partido lo van a ganar los cremas o lo van a ganar los rojos según decida alguien, a pesar de lo que los árbitros hagan. Según decida el presidente de la federación. Señores, gracias a todos.
Gracias a todos por su participación hoy en esta primera emisión de Destino 2016. Gracias a usted por acompañarnos. La cita es cada día domingo a las 10 de la noche, sin falta.